Código Rojo. Episodio de hoy. Carrera contra el reloj biológico. El misterio de la fiebre hemorrágica. El verano castigaba la ciudad con una furia implacable. 40 grados centígrados a la sombra, el asfalto se transformaba en relucientes espejos de calor y dentro del Hospital General de São Lucas, el aire acondicionado gemía, librando una batalla perdida contra la ola de calor. Un cruel contraste se perfilaba. Mientras el sudor goteaba de las frentes de los profesionales, algunos pacientes temblaban de fiebre en sus camas, atrapados en sus propios infiernos. Eran las 7:15 de la mañana. El doctor André Luis, médico jefe de la Sala Roja, entró por la puerta de urgencias, envuelto de inmediato por el caos sonoro habitual, el pitido persistente de los monitores cardíacos, el murmullo apresurado de las conversaciones técnicas, el llanto agudo de un niño perdido en el laberinto del dolor y el zumbido agonizante del aire acondicionado sobrecargado. Pronóstico para hoy: 42 grados Celsius y una emergencia a punto de ebullición, anunció Janaína Freitas en la recepción, con los dedos sobre el teclado, registrando pacientes a un ritmo frenético. Ya tenemos 3 casos de insolación, 2 de deshidratación grave y la ambulancia trae otro. Prepárense. El doctor André Luis asintió, recorriendo con la mirada la escena ya caótica. Su uniforme azul marino, impecable hacía apenas unos minutos, ya delataba la lucha contra el calor. El verano en urgencias era sinónimo de sobrecarga, no solo los casos directamente relacionados con el clima, sino también la exacerbación de enfermedades crónicas y el peligroso aumento de infecciones. En la sala de médicos, la doctora Bárbara Ellen, especialista en urgencias traumáticas, se recogía el cabello oscuro en un moño apretado, un ritual de preparación para la guerra diaria. Junto a ella, la doctora Eliane Rodríguez, la metódica y brillante jefa de medicina general, revisaba los historiales médicos con la concentración de una estratega. «Buenos días, equipo», saludó el doctor André Luis, su voz tranquila contrastando con la tensión en el aire. «Sobreviviendo al apocalipsis tropical», respondió la doctora Bárbara Ellen, refugiándose en un trago de agua fría. «La UCI está casi llena y el día apenas ha comenzado. La UCI está casi llena y el día apenas ha comenzado». La doctora Eliane Rodríguez levantó los ojos y la preocupación arrugó su frente. «El calor está desestabilizando a los pacientes crónicos. 3 paros cardiorrespiratorios durante la noche. Y hay rumores de un brote de gastroenteritis en el sector este». En ese momento, la radio en el cinturón del doctor André Luis cobró vida. La voz tensa de Lucas Barreto, el paramédico, cortando el aire. «En el centro de São Lucas estamos a 5 minutos con un paciente masculino de 35 años, con fiebre alta, vómitos y sangrado. Recién llegado de una expedición al Amazonas, signos vitales inestables. Preparar el aislamiento». El doctor André Luis y la doctora Eliane Rodríguez intercambiaron una mirada cargada de significado. Fiebre, hemorragia, Amazonas. La tríada hizo saltar todas las alarmas sobre enfermedades infecciosas graves y potencialmente contagiosas. «Preparen la sala de aislamiento 1», ordenó el doctor André Luis por radio con voz firme. Con equipo de protección individual completo para la recepción. Máxima precaución». Beatriz Elena, la enfermera jefe, ya se movía con una eficiencia letal, organizando los kits de protección y alertando al laboratorio. En los pasillos, Carlos Alberto y Rosa Nascimento, técnicos experimentados, preparaban la sala de aislamiento, poniéndose batas, guantes y mascarillas con la agilidad de veteranos de guerra biológica. Carla Meneses revisaba las existencias, anticipándose a la demanda de medicamentos y fluidos. El agudo sonido de la sirena atravesó el húmedo aire matutino. La primera batalla del día estaba a punto de comenzar. Y con ella, una carrera desesperada contra un reloj biológico que ya avanzaba peligrosamente rápido. La ambulancia frenó bruscamente. Las puertas se abrieron, revelando a Lucas Barreto y Tainá Méndez, paramédicos experimentados que se movían con calculada urgencia. En la camilla, un hombre de 35 años, Marcelo Vieira, fotoperiodista. Su piel bronceada estaba ahora pálida.
húmeda, salpicada de siniestras petequias. Un hilillo de sangre le manaba de la comisura de la boca. Marcelo Vieira, 35 años, informó a Lucas Barreto mientras trasladaban al paciente. Marcelo Vieira, 35 años, informó a Lucas Barreto mientras trasladaban al paciente. Encontrado inconsciente. Fiebre de 39.8 grados Celsius, presión arterial de 90/60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, saturación del 92% en aire ambiente. Vómitos con sangre durante el traslado. El doctor André Luis, la doctora Elian Rodríguez, la doctora Bárbara Ellen y el equipo, protegidos por equipos de protección, recibieron al paciente en la sala de aislamiento. El calor dentro de los trajes era sofocante, pero la concentración era absoluta. ¿Historia reciente?, preguntó la doctora Elian Rodríguez, con sus ojos experimentados ya analizando las manifestaciones cutáneas. Regresé hace 3 días, de una expedición en la Amazonía, respondió Tainá Méndez, documentando comunidades ribereñas, zonas de deforestación. La información resonó en la sala. Amazonas, fiebre, sangrado. Las posibilidades eran aterradoras. Malaria grave, dengue hemorrágico, fiebre amarilla, leptospirosis, hemograma completo, perfil de coagulación, pruebas de función hepática y renal, gasometría arterial, hemocultivos, serologías para dengue, malaria, fiebre amarilla y leptospirosis. Ordenó el doctor André Luis, con la voz apagada por la mascarilla. Hemograma completo, perfil de coagulación, pruebas de función hepática y renal, gasometría arterial, hemocultivos, serologías para dengue, malaria, fiebre amarilla y leptospirosis. Ordenó el doctor André Luis, con la voz apagada por la mascarilla. Radiografía de tórax y ecografía abdominal a pie de cama. Ya. Beatriz Elena coordinó la toma de muestras. Carlos Alberto conectó el monitor. Los números parpadearon en la pantalla, confirmando la gravedad. Frecuencia cardíaca, 128 latidos por minuto. Presión arterial, 85/55 milímetros de mercurio. Temperatura, 104.2 grados Fahrenheit. Marcelo Vieira recuperó la conciencia. Por un momento, con la mirada perdida en el ambiente estéril y las figuras anónimas con sus trajes protectores. ¿Dónde? ¿Qué? Señor Marcelo Vieira, usted está en el Hospital São Lucas, dijo el doctor André Luis, acercándose. ¿Cómo empezó a sentirse mal? Regresé del Amazonas, dolor de cabeza, fiebre. Pensé que era solo cansancio. Ayer empeoró, dolores de cuerpo, vómitos. ¿Contacto con agua de río? ¿Lagos? Preguntó la doctora Elian Rodríguez, pensando en la leptospirosis. Sí, varias veces. ¿Zonas inundadas? ¿Profilaxis de la malaria? No. ¿Viaje de última hora? ¿Vacuna contra la fiebre amarilla? Creo que sí. Hace muchos años, mientras Rodrigo, el técnico de laboratorio, recogía cuidadosamente las muestras de sangre, Marcelo Vieira sufrió otro episodio de vómitos hemorrágicos. La presión arterial se desplomó a 80/50 milímetros de mercurio. Estabilización inmediata, ordenó el doctor André Luis. 2 accesos venosos de gran calibre, expansión de volumen agresiva con cristaloides, determinación del grupo sanguíneo y reserva de 4 unidades de concentrado de glóbulos rojos y 4 de plasma fresco, congelado. Rosa Nascimento y Carlos Alberto trabajaron en sintonía, con sus manos ágiles, estableciendo los accesos. Carla Meneses ya preparaba fármacos vasoactivos, anticipándose a la necesidad de soporte hemodinámico. El cuadro clínico inicial sugiere fuertemente un dengue hemorrágico o una malaria grave, quizás complicada con sepsis, comentó el doctor André Luis a la doctora Elian Rodríguez, mientras palpaba el abdomen del paciente, detectando una hepatomegalia dolorosa. Estoy de acuerdo, doctor André Luis, pero la ictericia incipiente y el historial de vacunación incompleto contra la fiebre amarilla me preocupan, reflexionó la doctora Elian Rodríguez. No podemos descartar arbovirus menos comunes, ni siquiera antivirus, según la zona de la expedición. La doctora Bárbara Ellen, que acababa de llegar tras estabilizar un traumatismo, observó al paciente y los monitores.
La distribución de las petequias y este sangrado gingival espontáneo me recuerdan algunos casos de fiebre amarilla que vi durante mi pasantía en Roraima, comentó la doctora Bárbara Ellen. La distribución de las petequias y este sangrado gingival espontáneo me recuerdan algunos casos de fiebre amarilla que vi durante mi pasantía en Roraima, comentó la doctora Bárbara Ellen. La ictericia temprana también es una señal de alerta importante. Rodrigo regresó jadeante con los primeros resultados urgentes. Hemograma completo, trombocitopenia grave, 30.000 por milímetro cúbico, leucopenia grave, hematócrito elevado, lo que sugiere hemoconcentración, coagulograma completamente alterado, TP y TTPA no coagulables, prueba de plasmodio negativa en la primera muestra, plaquetas a 30.000. Coagulopatía grave, esto es muy preocupante, murmuró el doctor André Luis. Plaquetas a 30.000, coagulopatía grave, esto es muy preocupante, murmuró el doctor André Luis. Descarta la malaria como causa inmediata, pero refuerza el dengue grave o la fiebre amarilla. Necesitamos más muestras para la malaria, pero los resultados de laboratorio son compatibles con ambos arbovirus, confirmó la doctora Elian Rodríguez. Iniciamos el protocolo para dengue grave con shock y coagulopatía, decidió el doctor André Luis. Expansión de líquidos con precaución, monitorización invasiva de la presión arterial, soporte transfusional intensivo con plaquetas y plasma, expansión de volumen cuidadosa, monitorización invasiva de la presión arterial, soporte transfusional intensivo con plaquetas y plasma. Intentemos controlar esta hemorragia. Mientras el equipo implementaba las medidas, la saturación de oxígeno de Marcelo Vieira descendió abruptamente al 88%. Empezó a presentar agitación psicomotora, un signo siniestro de hipoxia cerebral o encefalopatía metabólica. Insuficiencia respiratoria aguda. Necesitamos asegurar la vía aérea, exclamó el doctor André Luis. Prepárense para la intubación orotraqueal de secuencia rápida. Con la precisión de un cirujano, el doctor André Luis realizó la intubación, mientras la doctora Bárbara Ellen administraba los medicamentos y monitorizaba los signos vitales. El procedimiento fue tenso, complicado por la coagulopatía, pero exitoso. Marcelo Vieira fue conectado al respirador mecánico. 2 horas después, en la UCI de aislamiento, llegaron nuevas pruebas que pintaron un panorama aún más oscuro. Función hepática colapsada, AST 1500 unidades por litro, ALT 1200 unidades por litro. Bilirrubinas por las nubes, función renal que empieza a fallar, creatinina 1,8 miligramos por decilitro. Informó Rodrigo con voz tensa. La doctora Elian Rodríguez analizó los números, su vasto conocimiento clínico buscando patrones. La magnitud de la lesión hepática, la relación AST-ALT, la ictericia fulminante y la insuficiencia renal aguda que se presenta. Doctor André Luis, doctora Bárbara Ellen, esto es una fiebre amarilla. Es mucho más agresivo que lo que solemos ver en el dengue, incluso en los casos más graves. El doctor André Luis y la doctora Bárbara Ellen revisaron los datos, y en sus rostros preocupados se reflejaba la conformidad. Tiene razón, doctora Elian Rodríguez, dijo el doctor André Luis. Reorientemos el enfoque terapéutico. Optimicemos el soporte hemodinámico, renal y hepático. No existe ningún antiviral. Nuestra lucha es contra las complicaciones. Notifiquen inmediatamente a la vigilancia epidemiológica, recalcó la doctora Bárbara Ellen. Esto tiene enormes implicaciones para la salud pública. Juliana Fonseca, la trabajadora social, se puso en contacto con la familia y les aportó información crucial. La esposa lo confirmó. Estaba en una zona de deforestación reciente con reportes de epizootias y muertes de monos. Es una señal clásica de la circulación del virus de la fiebre amarilla. La hipótesis se estaba volviendo casi segura. La doctora Elian Rodríguez solicitó PCR y serología específica para la fiebre amarilla. Necesitamos rastrear los contactos, verificar el estado de vacunación de todos los que tuvieron contacto cercano desde su regreso, advirtió la doctora Elian Rodríguez.
Mientras el equipo luchaba por mantener con vida a Marcelo Vieira, Flavio Augusto, el administrador, se acercó al doctor André Luis en el pasillo, con la preocupación financiera grabada en su rostro. Doctor André Luis, los costos de este aislamiento, las pruebas, el apoyo intensivo, la Junta está cuestionando. El doctor André Luis lo interrumpió, con voz baja pero llena de intensidad. Flavio Augusto, nos enfrentamos a un caso sospechoso de fiebre amarilla, una enfermedad de notificación obligatoria internacional, con el potencial de causar un brote urbano devastador. Los protocolos no son opcionales. Si la Junta Directiva quiere hablar de costos, podemos calcular el precio de una epidemia que comience en nuestro hospital. Ahora bien, si me disculpan, tengo un paciente que lucha por su vida. El administrador se retiró, en silencio. En la UCI, la batalla continuaba. La doctora Eliane Rodríguez, con su experiencia en enfermedades tropicales, dirigía al equipo. La fase tóxica de la fiebre amarilla tiene una tasa de mortalidad de hasta el 50%. El apoyo debe ser impecable. 6 horas. Después, llegó la confirmación: PCR positivo para fiebre amarilla. La vigilancia epidemiológica intensificó sus acciones. La doctora Bárbara Ellen, con la difícil tarea de transmitir la seriedad a la esposa, Carolina, fue directa pero compasiva. Confirmamos fiebre amarilla. Su esposo se encuentra en estado crítico. Las próximas 72 horas son cruciales. No hay tratamiento específico, solo apoyo intensivo. Las siguientes 48 horas fueron una montaña rusa de complicaciones e intervenciones: plasmaféresis para intentar eliminar toxinas y complejos inmunes, hemodiálisis continua para reemplazar la función renal deteriorada, transfusiones masivas de plaquetas y plasma para controlar el sangrado. Al tercer día, un atisbo de esperanza. Los marcadores de daño hepático dejaron de aumentar. El sangrado disminuyó. ¿Hemos cruzado el nadir?, preguntó el doctor André Luis con cautela. Quizás, pero la recuperación será un maratón, respondió la doctora Eliane Rodríguez. Al quinto día, un hito, la extubación exitosa. Marcelo Vieira respiraba espontáneamente, aún confuso, pero vivo. ¿Qué pasó? Tuviste fiebre amarilla, Marcelo Vieira, explicó el doctor André Luis. Una forma muy grave. Luchaste con valentía, y nosotros luchamos contigo. 2 semanas. Después, Marcelo Vieira fue trasladado a la sala, débil pero recuperándose. Su historia, sus fotos de la Amazonía, se convirtieron en el centro de una campaña para concienciar sobre la importancia de la vacunación. La carrera contra el reloj biológico se ha ganado, por un estrecho margen. Las cicatrices permanecerán, un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte en la habitación roja. En medio de la crisis de la fiebre amarilla, el doctor André Luis fue llamado a la sala 3. Una señora, de 70 años, Teresa Almeida, maestra jubilada, presentaba un cambio agudo en su estado mental. Mi mamá amaneció así hoy, explicó la hija angustiada. Confundida, temblando, diciendo tonterías. Confundida, temblando, diciendo tonterías. Se quejó de dolor en el pecho y palpitaciones durante la noche. Vomitó 2 veces. La señora Teresa Almeida estaba pálida, con la mirada perdida y las manos ligeramente temblorosas. Pupilas dilatadas, movimientos oculares descoordinados y pulso irregular. ¿Tiene la señora Teresa Almeida alguna enfermedad crónica? ¿Toma algún medicamento?, preguntó el doctor André Luis. La hija dejó caer un neceser sobre el mostrador, una farmacia portátil, antihipertensivos, hipoglucémicos, anticoagulantes, antiparkinsonianos, benzodiazepinas, suplementos. Hipertensión, arterial, diabetes, arritmia, Parkinson diagnosticado hace 2 meses, ansiedad. ¿Quién controla los medicamentos? Siempre lo hacía sola, pero últimamente creo que se está confundiendo. ¿Cuántos médicos te acompañan? Cardiólogo, endocrinólogo, neurólogo, geriatra médico clínico y un Nobel psiquiatra. 6 médicos diferentes. Polifarmacia. Confusión mental aguda. El patrón era clásico, pero peligroso. ¿Ha notado algún cambio reciente en su medicación?, preguntó el doctor André Luis directamente al paciente. El nuevo medicamento para los temblores aumentó la dosis y el cardiólogo cambió una
¿Y los habéis tomado todos correctamente? La señora Teresa Almeida dudó. A veces, cuando el dolor es fuerte, tomo un poco más. Y cuando no puedo dormir, duplico la medicación. La hija abrió mucho los ojos. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste?» El doctor André Luis solicitó exámenes urgentes, hemograma completo, electrolitos, función renal y hepática, glucemia, troponina y niveles séricos de digoxina y benzodiazepinas. La presentación inicial podría sugerir un derrame cerebral, una infección del sistema nervioso central o incluso un infarto atípico, considerando el dolor en el pecho y las palpitaciones. Pensó en voz alta el doctor André Luis, mientras hablaba con la enfermera Beatriz Elena, mientras esperaban los resultados. El cuadro inicial podría sugerir un derrame cerebral, una infección del sistema nervioso central o incluso un infarto atípico, considerando el dolor en el pecho y las palpitaciones. Pensó en voz alta el doctor André Luis, mientras hablaba con la enfermera Beatriz Elena, mientras esperaban los resultados. Pero la polifarmacia y la confesión de automedicación me llevan fuertemente a sospechar una intoxicación por drogas como la causa principal o un factor contribuyente principal. Los resultados llegaron rápidamente. Insuficiencia renal, creatinina, 1,8 miligramos por decilitro. Hipopotasemia grave, potasio, 2,8 miliequivalentes por litro. Troponina ligeramente elevada. Nivel bajo de azúcar en sangre, 65 miligramos por decilitro. La hipopotasemia explica parte de las arritmias y la debilidad. Analizó el doctor André Luis. La hipopotasemia explica parte de las arritmias y la debilidad. Analizó el doctor André Luis. La función renal deficiente acumula los medicamentos. La hipoglucemia contribuye a la confusión. A continuación, las dosis del suero. Nivel de digoxina muy superior al terapéutico. La benzodiazepina también está en concentración tóxica. «Bingo», exclamó el doctor André Luis, aliviado de tener un diagnóstico claro, aunque grave. «Bingo», exclamó el doctor André Luis, aliviado de tener un diagnóstico claro, aunque grave. Intoxicación digitálica y benzodiazepinas, agravada por insuficiencia renal e hipopotasemia. Intoxicación digitálica y benzodiazepinas, agravada por insuficiencia renal e hipopotasemia. Una tormenta farmacológica perfecta. Le explicó a su hija. Su madre sufre una sobredosis compleja. Varios medicamentos interactúan, algunos a niveles tóxicos. La función renal comprometida impide una eliminación adecuada. Dios mío, ¿y ahora qué? Ya hemos identificado el problema. Suspenderemos temporalmente la mayoría de los medicamentos, corregiremos los desequilibrios y realizaremos un seguimiento estrecho. La toxicidad por digoxina es la más preocupante para el corazón, pero tenemos formas de tratarla. El doctor André Luis prescribió una infusión de potasio, suspendió la digoxina y la benzodiazepina y ajustó las demás dosis. Consideró el antídoto para la digoxina, FAB, pero optó por observar la respuesta inicial. Hospitalización, para seguimiento completo de medicación y conciliación, decidió en las horas siguientes, tras la corrección de la hipopotasemia y la suspensión de los medicamentos tóxicos, la señora Teresa Almeida comenzó a mejorar. La frecuencia cardíaca se estabilizó y la confusión disminuyó. Al día siguiente estaba mucho más lúcida. «¿Cómo evitamos que esto vuelva a suceder?», preguntó la hija. El doctor André Luis se sentó con ellos. «Necesitamos un enfoque integral. Primero, una revisión completa de las recetas por parte de un solo médico coordinador, idealmente un geriatra. Segundo, un sistema para organizar los medicamentos, quizás con ayuda externa. Tercero, y lo más importante, miró a la señora Teresa Almeida, nunca, jamás ajuste las dosis por su cuenta». La señora Teresa Almeida asintió, avergonzada. «Solo quería sentirme mejor. No vi el peligro». La trabajadora social, Juliana Fonseca, ofreció una referencia a un programa de manejo de medicamentos en el hogar. 3 días después, la señora Teresa Almeida recibió el alta. Su combinación de 12 medicamentos se redujo a 7 esenciales, con horarios claros y un organizador semanal. «Los medicamentos son herramientas poderosas», dijo el doctor André Luis en la despedida, señora Teresa Almeida.
pero requieren respeto y conocimiento. Mientras la veía partir, el doctor André Luis reflexionó sobre el peligro silencioso de la polifarmacia descontrolada, un enemigo invisible que victimizaba a tantas personas mayores. Un recordatorio de la importancia crucial de la comunicación y la coordinación en la atención médica. En el torbellino de urgencias, la doctora Bárbara Ellen fue llamada a la sala 4. Un adolescente, Lucas Silva, de 17 años, jugador de baloncesto, se quejaba de malestar y dolor en el pecho. Estábamos en pleno entrenamiento intensivo para el campeonato estatal, explicó el entrenador preocupado. Empezó a sentir presión en el pecho y dificultad para respirar. Nunca antes le había pasado. Lucas Silva, a pesar de su físico atlético, estaba pálido y sudaba profusamente. Empezó ayer, pero pasó. Hoy volvió con más fuerza. Siento que el corazón se me va a salir del pecho, dijo el joven con voz entrecortada. ¿Fiebre reciente? ¿Gripe? ¿Resfriado?, preguntó la doctora Bárbara Ellen, su intuición ya en acción. Tuve gripe hace 2 semanas. Me quedé en casa 2 días y luego volví a entrenar con normalidad. La doctora Bárbara Ellen estaba en alerta máxima. Síntomas cardíacos en una joven atleta tras una enfermedad viral. La miocarditis era una posibilidad innegable. ¿Antecedentes familiares de problemas cardíacos? ¿Muerte súbita? Que yo sepa, no. Mis padres están sanos. ¿Evaluación cardiológica previa para el deporte? Sí, desde hace 6 meses. Todo normal. Es muy disciplinado, doctor. No usa nada prohibido, aseguró el entrenador. La doctora Bárbara Ellen solicitó electrocardiograma, radiografía de tórax y marcadores cardíacos, troponina, CK-MB. El electrocardiograma se realizó rápidamente y los cambios fueron inconfundibles. Para un ojo entrenado, inversión difusa de la onda T, intervalo PR prolongado, extrasístoles ventriculares frecuentes. Esto no es un corazón de atleta, murmuró la doctora Bárbara Ellen, mostrándole el trazado a la enfermera Rosa Nascimento. Esto sugiere una lesión miocárdica. ¿Podría ser solo una pericarditis posviral? ¿O quizás un espasmo coronario inducido por el ejercicio?, preguntó Rosa Nascimento. La pericarditis generalmente presenta elevación difusa del segmento ST, no estas inversiones de T. El espasmo es poco común a esta edad sin factores de riesgo. El historial reciente de gripe, seguido de síntomas cardíacos con el esfuerzo, me hace considerar seriamente una miocarditis. Necesitamos un ecocardiograma urgente. Mientras esperaban, la doctora Bárbara Ellen explicó la sospecha a Lucas Silva y al entrenador. Me preocupa la posibilidad de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, a menudo provocada por virus. El esfuerzo físico intenso durante la fase inflamatoria puede ser muy peligroso. ¿En serio?, preguntó Lucas Silva con creciente aprensión en sus ojos. Quizás. El corazón inflamado no funciona bien y puede provocar arritmias graves o insuficiencia cardíaca. Han llegado los resultados de los marcadores cardíacos, confirmando la sospecha. Troponina elevada, 0,8 nanogramos por mililitro. CK-MB, también elevada. Los marcadores inflamatorios PCR y BSG están por las nubes. El ecocardiograma, realizado posteriormente, selló el diagnóstico. Zonas de hipocinesia en la pared lateral del ventrículo izquierdo, pequeño derrame pericárdico, fracción de eyección reducida al 45%, informó el cardiólogo. Hallazgos clásicos de miocarditis aguda. La doctora Bárbara Ellen se reunió con Lucas Silva y sus padres que habían llegado. Confirmamos miocarditis. El tratamiento principal es reposo cardíaco absoluto. Lo ingresaremos para monitorización y tratamiento antiinflamatorio. ¿Reposo cardíaco? ¿Cuánto tiempo?, preguntó Lucas Silva con la voz entrecortada. Interrupción total del entrenamiento y de cualquier actividad física durante al menos 3 a 6 meses. La noticia cayó como una bomba sobre el joven deportista. Pero el campeonato estatal es en 2 meses. Mi futuro, Lucas Silva, ningún campeonato vale tu vida, intervino el entrenador comprendiendo la gravedad. El baloncesto puede esperar. La doctora Bárbara Ellen enfatizó.
La miocarditis no tratada, especialmente en deportistas, puede provocar muerte súbita. El descanso es fundamental. Lucas Silva ingresó en la unidad coronaria. Durante las primeras 24 horas presentó episodios de taquicardia ventricular no sostenida, lo que justificó su hospitalización y un tratamiento intensivo. Al tercer día, la doctora Bárbara Ellen encontró a un Lucas Silva desolado. El baloncesto es mi vida, doctora Bárbara Ellen. Sueño con la NBA, con una beca universitaria. La doctora Bárbara Ellen se sentó adoptando un tono empático pero firme. Entiendo que se siente como el fin del mundo, pero es una pausa forzada. Considéralo tu primera lesión importante. La forma en que manejes esta recuperación definirá gran parte de tu futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. La psicóloga Bruna Eloísa fue llamada para ayudar a Lucas Silva a lidiar con el impacto emocional. Con tratamiento y reposo, la condición cardíaca de Lucas Silva comenzó a mejorar. Los marcadores inflamatorios disminuyeron y las arritmias cesaron. 6 meses después, en la cita de seguimiento, las pruebas fueron alentadoras. Función cardíaca normalizada, sin signos de inflamación residual, anunció la doctora Bárbara Ellen. ¿Puedo volver a jugar? Podemos empezar un programa de acondicionamiento físico supervisado, gradualmente, con seguimiento constante. Si todo va bien, en 2 meses, volveré a entrenar con regularidad. Gracias, doctora Bárbara Ellen, dijo Lucas Silva con sincera gratitud en su voz. Al principio pensé que estaba destruyendo mi sueño. Ahora sé que me salvó la vida y mi futuro. La doctora Bárbara Ellen sonrió. Ese caso era un recordatorio constante. En los atletas, la línea entre un corazón sobreentrenado y uno enfermo podía ser peligrosamente delgada. Se requería vigilancia, sospecha y valentía para intervenir, incluso en contra de la voluntad del paciente. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y morado, mientras la adrenalina en urgencias de São Lucas finalmente comenzaba a disminuir. En la sala de médicos, el doctor André Luis, la doctora Bárbara Ellen y la doctora Elian Rodríguez compartían un silencio lleno de agotamiento y satisfacción. Día intenso, suspiró el doctor André Luis. 3 enemigos invisibles lucharon, añadió la doctora Elian Rodríguez. Un virus traicionero, una cascada farmacológica y una inflamación cardíaca silenciosa. Todos disfrazados, exigiendo que miremos más allá de lo evidente. Reflexionó la doctora Bárbara Ellen. Beatriz Elena trajo las últimas novedades. Marcelo Vieira mejorando en la UCI, doña Teresa Almeida estable y lúcida, Lucas Silva sin nuevas arritmias. La vigilancia epidemiológica actuó con rapidez gracias al diagnóstico temprano de la fiebre amarilla, informó Beatriz Elena. Probablemente evitamos un brote. Un pequeño gesto de agradecimiento llegó, una canasta de frutas de la familia de Lucas Silva. El verdadero reto será mantenerlo en reposo, bromeó la doctora Bárbara Ellen. ¿Sabe qué tienen en común estos casos?, preguntó la doctora Elian Rodríguez. El tiempo. Todos luchamos contra relojes biológicos implacables, y la diferencia entre la vida y la muerte era cuestión de horas, de decisiones rápidas y correctas, añadió el doctor André Luis. Es la esencia de la emergencia, concluyó la doctora Bárbara Ellen. Guardianes vigilantes ante peligros ocultos. Al comenzar el turno de noche, se despidieron, cargando con el peso y la ligereza de otro día salvando vidas. Mañana surgirían nuevos desafíos, y estarían listos, porque en la habitación roja la batalla contra lo invisible nunca cesaba, y con cada diagnóstico correcto, cada vida salvada, reafirmaban su juramento de silencio. Pero mientras el equipo celebraba las victorias del día, una nueva amenaza ya se infiltraba silenciosamente en los pasillos de São Lucas. Un paciente aparentemente estable comenzó a presentar síntomas extraños que desafiaban toda lógica médica. ¿Podría ser una complicación rara? ¿Una nueva enfermedad o algo aún más siniestro? La respuesta en el próximo episodio de Código Vermelho. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver los nuevos episodios de la serie Código Vermelho. Dale me gusta y comparte tus impresiones sobre nuestro trabajo en los comentarios.